El Renacimiento es el fenómeno cultural que en los inicios de la Edad Moderna retoma los principios de la antigüedad clásica, actualizándolos a través del humanismo, sin renunciar a la tradición cristiana, pero aportando una nueva valoración del hombre y del mundo. El término Renacimiento significa vuelta a la vida o volver a nacer. En contraposición a lo que de forma arrogante los teóricos del Renacimiento consideraban oscura Edad Media, se trataba de recuperar los ideales olvidados de la antigüedad. El baptisterio de San Juan Bautista de Florencia, al que Dante se refiere con la expresión «Il mio bel San Giovanni», es un edificio románico de los siglos XI y XII, construido sobre los restos de una antigua construcción cuyo origen puede remontarse a época romana. Consta que ya existía un templo en el siglo IV, consagrado por San Ambrosio, obispo de Milán, dedicado a San Lorenzo, sustituido por otro en el siglo VI, precedente a su vez de la iglesia de Santa Reparata, construida en el año 897, y que sirvió en su momento de catedral. El actual baptisterio románico es de planta octogonal y está decorado con mármoles polícromos en el exterior, como la catedral y el campanile. El mármol blanco es de Carrara y el verde de Prato. La cubierta piramidal y la cabecera rectangular en el lado oeste, la escarsela, se construyeron en el siglo XIII. El interior tiene las paredes cubiertas de mármoles polícromos y los suelos de mosaicos, realizados en el año 1209. También con mosaicos se cubrió la cúpula, inspirada en el Panteón de Roma y en las cúpulas bizantinas, labor iniciada por artífices venecianos y concluida por florentinos, entre ellos Cimabue. Las primeras puertas del baptisterio, colocadas en el lado sur, fueron realizadas por Andrea Pisano entre 1330 y 1336. Están formadas por 28 paneles, 2 en cada uno de los 2 batientes, con 7 pisos. 20 de los paneles representan escenas de la vida de San Juan Bautista y los 8 restantes a virtudes en forma de figuras femeninas. Los relieves están enmarcados con un esquema alternando formas angulares situadas en las partes centrales y curvadas en el lugar que se corresponderían con las esquinas del marco, ofreciendo un aspecto lobulado. En 1401, con el recuerdo no muy lejano de la terrible peste, los mercaderes de Florencia convocaron un concurso para la puerta norte. Los aspirantes debían presentar al cabo de un año un relieve con el tema del sacrificio de Isaac dentro de un marco de la misma forma tetralobular a las que había empleado Andrea Pisano. Se presentaron al concurso 7 artistas, quedando finalistas Filippo Brunelleschi y Lorenzo Ghiberti, que presentaron los relieves que hoy se conservan en el Museo Bargello. El jurado adjudicó la puerta a Ghiberti y en ella trabajó entre 1403 y 1424. Brunelleschi, decepcionado por no haber ganado el concurso, nunca más se dedicó a la escultura y centró su labor en la arquitectura, especialmente en la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. Ghiberti y Brunelleschi, junto a Masaccio y Donatello, son considerados los iniciadores del Renacimiento. Como en las puertas de Andrea Pisano, los episodios se dividen en 7 pisos, con 4 en cada uno de ellos, un total de 28, con 20 escenas del Nuevo Testamento, los 4 evangelistas y los 4 doctores de la Iglesia. Fue tal el éxito de estas puertas que ejecutó Ghiberti que cuando se deciden hacer las terceras puertas del baptisterio se le adjudicó directamente la obra por el promotor, el gremio de Calimala o de los tejedores, sin mediar convocatoria pública.
En 1425 comenzó estas terceras puertas, a las que un joven Miguel Ángel, por su belleza, dio el nombre de Puertas del Paraíso, apelativo elogioso que sirvió para identificar la obra hasta la actualidad. No menos laudatorio fue Vasari cuando la consideró la más bella obra de arte de todas las épocas. Según Vasari, en realidad estas puertas del paraíso iban destinadas a la entrada meridional, pues en la del este, frontera a la portada del Duomo, estaban las terminadas por Andrea Pisano en 1336, pero que debido a la deslumbrante belleza de la obra de Ghiberti, las de Pisano se colocaron en la puerta sur y se reservó el lugar preferente a las nuevas, haciendo prevalecer así el criterio estético al mensaje, en una decisión en consonancia con los nuevos tiempos del Renacimiento. Sin embargo, no todos los expertos dan por buena la versión de Vasari. Las terceras puertas suponen un cambio sustancial con respecto a las puertas que realizó tras ganar el concurso de 1401. En efecto, la puerta del paraíso está en el lado este del baptisterio de San Juan, en el ingreso principal al recinto, frontero a la fachada de la catedral de Santa María del Fiore. Fue la tercera y última puerta hecha para el baptisterio en sustitución de las antiguas de madera y la segunda realizada por Ghiberti. El contrato para realizar esta última puerta fue firmado el 2 de enero de 1425. La obra fue concluida en 1452. Las tres puertas que se pueden contemplar en la actualidad en el baptisterio son una reproducción, pues las originales están depositadas para evitar su degradación en el Museo de l'Opera del Duomo. La puerta del paraíso está hecha de bronce dorado y compuesta de 2 batientes. Está dividida en 10 grandes paneles prácticamente cuadrados, 5 en cada batiente, con escenas del Antiguo Testamento enmarcadas con orlas o listones laterales, con 2 hornacinas junto a cada tablero, con figurillas de profetas y sibilas, y 24 medallones con bustos de artistas en los ángulos de los cuadrados, entre los que Ghiberti incluyó su propio retrato y el de su hijo Vittorio, que colaboró con su padre en estas puertas. Ghiberti se apartó del encuadre de las 2 primeras puertas, el cuatrilobulado gótico arcaizante, para adoptar un patrón compositivo plenamente acorde con la nueva estética del Renacimiento. La reducción de los marcos, de los 28 previstos a los 10 definitivos, motivó que Ghiberti fundiera 2 o más episodios en un solo cuadrado, utilizando el paisaje y las ambientaciones arquitectónicas para intentar una mejor comprensión y acogimiento de la narrativa expositiva. El formato rectangular de los relieves, al tiempo que rompe con la forma cuatrilobulada tradicional, subraya el esquema perspectivo desde el que se proyectan las diferentes composiciones. En estos relieves el escultor introduce como fondos escenográficos arquitecturas de tipo clásico plasmadas en una visión perspectiva en consonancia con las propuestas de Brunelleschi y de Alberti. Pero además de este recurso como medio para articular una perspectiva de carácter lineal, la técnica del relieve se adapta para acentuar este sistema de representación, pues las figuras más cercanas al espectador son de alto relieve y se cuidan más en sus perfiles, mientras que las del fondo son de bajo relieve y más desdibujadas. Esta técnica es conocida como relieve pictórico o schiacciato. Ghiberti recupera de esta forma una técnica clásica tanto griega como romana, como habían ejecutado Fidias en los relieves del Partenón
o como se apreciaba en los relieves del Ara Pacis de Augusto, entre otros muchos ejemplos. En casi todas las escenas, Ghiberti dispuso un gran número de figuras, jugando con la variedad de poses y gestos de un acabado refinamiento. De esta forma, colocó personajes de espaldas y en escorzo para reforzar el sentido de profundidad y de dinamismo. La inspiración clásica no queda patente solo en el tratamiento de las anatomías, incluyendo los desnudos, o en la técnica del relieve, sino también en algunos tipos concretos, como en la figura de Dios, que recuerda al Júpiter romano, o en la de Eva, que parece una Venus, o en la de Sansón, con indudables semejanzas a las de Hércules. Las 10 escenas de estas puertas del paraíso son las protagonizadas por Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Abraham, Esaú y Jacob, José, Moisés, Josué, David y Salomón y la reina de Saba. En el panel de Adán y Eva o del paraíso terrenal, Ghiberti funde en el mismo espacio representativo 4 episodios distintos, práctica usual en el arte medieval: la creación de Adán, la creación de Eva de la costilla de Adán, el pecado original al comer Adán y Eva del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la consiguiente expulsión del paraíso. El lugar central lo ocupa la elegante escena de la creación de Eva, en lo que se ha interpretado como una prefiguración de la creación de la Iglesia. En el segundo panel está representado otro pasaje del Génesis, con Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, como protagonistas en continuidad episódica con el panel anterior. En distintos planos aparecen Adán y Eva a la puerta de casa, con Adán anciano y Eva hilando, acompañados de sus 2 pequeños hijos Caín y Abel, los 2 hermanos en sus trabajos, Abel como pastor cuidando el rebaño y Caín de agricultor arando la tierra, los sacrificios de uno y de otro, con Dios rechazando los de Caín por mezquinos y aceptando los de Abel por generosos, el asesinato de Abel a manos de Caín y la apelación de Dios al fratricida. En el panel protagonizado por Noé aparece el arca al fondo en forma de una gran pirámide, con animales saliendo de ella después del diluvio. También salen los 8 navegantes, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. El sacrificio de Noé tras el diluvio y la señal del arco iris enviada por Dios como alianza y paz, y la embriaguez de Noé, escarnecido por Can y protegido por Sem y Jafet. En el panel de Abraham está representada la aparición de los 3 ángeles como revelación de la Trinidad, con Sara al fondo saliendo de la tienda dispuesta a ofrecer la comida como prefiguración de la Eucaristía. La escena del sacrificio de Isaac, prefiguración del sacrificio redentor de Cristo, con el ángel que detiene a Abraham al comprobar Dios su fidelidad, y los 2 criados que al pie del monte se refrescan en una fuente. El sacrificio de Isaac fue el tema elegido por el jurado para el concurso de 1401, tema que aquí Ghiberti interpreta de forma distinta a como lo planteó en el relieve presentado al concurso del que salió adjudicatario. El relieve dedicado a Esaú y Jacob representa a Rebeca rezando a Dios pidiéndole descendencia, a Rebeca en el lecho aludiendo al nacimiento de Esaú y Jacob, a Esaú concediendo a Jacob
el derecho de primogenitura a cambio de un plato de lentejas, a Esaú saliendo a cazar, despedido por su padre Isaac, a Jacob y su madre Rebeca planeando cómo engañar a Isaac para recibir la bendición como primogénito valiéndose de una piel de cabrito, a Isaac bendiciendo a Jacob y el abandono de Jacob de la casa paterna por el engaño. En la ambientación de estos episodios destaca la arquitectura de inspiración clásica con arcos de medio punto que sirven para construir la perspectiva, probablemente por primera vez en el arte del Quattrocento, a igual escala para la construcción y para las figuras. El panel de la historia de José, otra prefiguración de Cristo en el Antiguo Testamento como hombre misericordioso que se sacrifica y después perdona, incluye a José arrojado por sus hermanos al pozo y vendido a los comerciantes, a José entregado al faraón, al que interpreta un extraño sueño, advirtiéndole de la escasez que se avecinaba en los próximos 7 años y de la necesidad de hacer acopio de trigo para que el pueblo pudiera salvarse. El faraón honrando a José por haber sabido interpretar su sueño salvando al pueblo. A Jacob, que envía a sus hijos a Egipto para comprar grano, cómo José les reconoce y mediante el ardid de la copa depositada en el saco de Benjamín se produce la reconciliación con sus hermanos, a los que perdona y vuelven a casa de su padre. De la ambientación escénica de estos episodios destaca la gran arquitectura circular, en consonancia con los ideales del Renacimiento. Hay quien interpreta estas escenas de la historia de José como una referencia a la vuelta triunfante de Cosimo di Giovanni de Medici a Florencia después de su exilio de 10 años tras ser acusado de malversación por Rinaldo degli Albizzi, miembro de la oligarquía que detentaba el poder en la ciudad, regreso que supuso el inicio de la hegemonía de la familia Medici y el comienzo de un periodo de gran prosperidad para la ciudad toscana. El relieve de Moisés representa la entrega de las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos, en lo alto del monte Sinaí, mientras que a sus pies aparece el pueblo de Israel, que había logrado atravesar milagrosamente el Mar Rojo, adorador del becerro de oro. En la historia de Josué aparecen los israelitas portando el arca de la alianza, cruzando el Jordán, la recogida de las 12 piedras como recuerdo y la caída de Jericó al son de trompetas, con un gran cortejo y los muros de la ciudad al fondo, todo en planos sucesivos que confieren gran profundidad a la escena. En el panel protagonizado por David se representa a Saúl luchando contra los filisteos y en primer plano, en el centro de la composición, la escena de David cortándole la cabeza a Goliat tras haberle vencido en combate singular, salvando así de la opresión a su pueblo Israel. Al fondo, David entra triunfante en Jerusalén con la cabeza de Goliat. El tema del David es muy querido en el Renacimiento, ya que, entre otras muchas lecturas, si se interpreta en clave neoplatónica, hay que entenderlo como el triunfo de la inteligencia frente a la fuerza bruta. Singularmente, David simboliza el poder y la libertad de la ciudad de Florencia frente a sus rivales, especialmente Milán. El último cuadro es el único que representa una sola escena, el encuentro de Salomón y la reina de Saba, con una arquitectura central semejante a un arco de triunfo de gran profundidad
de tal forma que aparenta ser un templo de 3 naves cubiertas con bóvedas de crucería a la usanza gótica, en medio de construcciones laterales que enfatizan una potente perspectiva en una composición simétrica, ponderada y equilibrada, en cuyo centro se ubican los protagonistas. Las figuras de Salomón y de la reina de Saba aparentan ser los protagonistas de unos esponsales delante de un altar. Parece ser que Ambrosio Traversari influyó para que se representara este encuentro entre Salomón y la reina de Saba para simbolizar la unión de la Iglesia de Oriente y de Occidente, cuestión relevante en ese momento, pues en 1431 comenzó el Concilio de Basilea, que tuvo su continuidad en Ferrara y terminó en Florencia en 1439, con la finalidad de lograr la unión de las dos iglesias. La discrepancia principal radicaba en una cuestión teológica sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Los orientales defendían que el Espíritu Santo procedía solo del Padre, mientras que la Iglesia occidental aseguraba que también procedía del Hijo. El acuerdo final, anunciado en la escalinata de la Catedral de Florencia el 9 de julio de 1439, consistió en que la Iglesia oriental aceptó el filioque, es decir, y del Hijo, por su sentido de la proporción, por el tratamiento de la profundidad, del volumen, de la perspectiva, por la recuperación de los modelos de la antigüedad clásica grecorromana. Las puertas del paraíso del baptisterio de Florencia, de Lorenzo Ghiberti, son un ejemplo culminante del 400.